Muchas gracias. Bueno, como adelantaba Emilio, hay una pregunta al final de esta mesa que dice ¿qué hacer para crecer? Yo suscribo totalmente lo que ha dicho. Tendría poco que agregar a propósito de qué tenemos que hacer. Me quedo con su párrafo final, porque me plantea otra pregunta a propósito de cuál es el problema de por qué no se aplica ese recetario, que efectivamente tiene rato de estar en las mesas pues de muchos y sin ninguna duda de casi ninguno que tiene tareas de gobierno. Entonces, me parece que estamos en un punto límite y hay que plantear con claridad por qué no hay crecimiento en la economía. Y no es un problema técnico, o sea, no es un problema de que no tengamos las medidas y el conjunto de instrumentos para propiciar ese desarrollo. Yo creo que es el resultado de la conducción política de la República, que implica una forma de organización de la economía en la que claramente un reducidísimo grupo de mexicanos obtiene cuantiosos beneficios y pretende y logra hasta el momento mantener este estado de cosas. Permite, hace posible que su proyecto se profundice y entonces nos ubique en ese terreno necesariamente, en el terreno de cambiar radicalmente, y creo que no hay otra forma de decirlo, cambiar radicalmente la conducción política de la República. Yo decía que de este recetario los que gobiernan no tomarán ninguna medida. Yo estoy también convencido como él que no asumirán ninguna. Dicho sea de paso, si asumieran una, tampoco necesariamente cambiaría mucho las cosas, porque hay que ejecutar un conjunto de las mismas. Aunque, sin ninguna duda, me daría gusto que por lo menos los temas de corrupción, inseguridad, impunidad, se atacaran frontalmente. Algo ganaría nuestro ánimo y sin ninguna duda la vida sería menos difícil. Pero el asunto está en que tenemos que identificar algunos elementos de la continuidad de ese proyecto en el afán de establecer el sentido que tienen, los intereses que buscan defender, para a partir de ello poder planteárselo a la población y por lo menos establecer un espacio de disputa, de discusión en el terreno político-cultural para ir generando alguna mínima condición de ese cambio en la conducción política de este país. Estamos claramente entonces en un espacio que no es de economía, que es un espacio de política, pero que solo puede construirse con la claridad de identificar por dónde quieren seguir avanzando ellos para desmontar sus proyectos. Me referiré solo a un par de cuestiones que nos colocan en una situación, yo diría, de extrema gravedad, porque si se alcanza el éxito, el desmantelamiento del país será de proporciones mucho mayores. Hay la apuesta a que efectivamente, en un plazo breve, que puede ser 4 o 5 años, no me parece que menos, y no estoy diciendo que lo van a lograr, en un plazo breve se modifiquen las condiciones de extracción de petróleo en el país
digamos, ¿en qué sentido? En el sentido de incrementar la extracción de petróleo. Los pasos que está dando Pemex para adecuarse a ese proceso indican ya el sentido del proyecto claramente. En estas 2-3 semanas, además de todo el número de inseguridad, los muertos aquí, los agredidos allá, ha habido un activismo particular de la dirección de Pemex. Una vez que está resuelto el tema de la ronda 0 y que esté el calendario de la ronda 1, y ese activismo se ha caracterizado por la suscripción de diversos tipos de acuerdos con empresas extranjeras. Desde un acuerdo, un entendimiento con ExxonMobil para explorar oportunidades de negocios conjuntas en lo que es exploración y extracción de crudo, hasta la comercialización de hidrocarburos, manejo de gasolinas y demás, incluye mejorando todo eso. Como también con BHL, creo que se llama, otra firma notable de las nuevas empresas en energía que hay cotizando en Nueva York. También con una empresa india, o sea, de la India, ONGC, sus siglas. Esta diferencia de la neoyorquina, BHP, es de propiedad estatal, mayoritaria, y también un entendimiento con Petronas, que es la empresa de propiedad estatal del gobierno malayo. Esta última empresa se creó en 1974. Lo notable de las dos firmas estatales, la India y la malaya, es que son conglomerados ampliamente diversificados que están en toda la cadena de la industria petrolera, que por supuesto tienen investigación propia, reproduciendo en ese sentido el esquema de Petrobras. De alguna manera el esquema de PDVSA es menos desarrollado, hay que decirlo, que el de Petrobras y el de Petronas, el de la India, y que dan cuenta de cómo se desarrolla la industria petrolera si se trata de utilizar todas las capacidades que están vinculadas a esta industria. Y en el caso de Pemex, de lo que se trata es de sacar petróleo. Hay negocios que se van a armar alrededor de sacar petróleo. Por ello nos sorprende que la familia Alemán vaya por oceanografía. Por ello nos sorprende algunos desplazamientos en la Real también, pero también en SLIM. Claramente están acompañando este proceso y quieren participar de ese hecho, de sacar el petróleo y comercializarlo y venderlo. La forma en que se está organizando las finanzas públicas consideran ese hecho, consideran ese incremento del petróleo como el mecanismo para mantener un cierto nivel de ingresos. Es claramente el utilizar el futuro de la nación, porque en mi opinión el petróleo es el futuro de la nación, hay que utilizarlo de una manera que permita que esto como nación sea viable en 50, 60 años. Y como insisto, la nación no es todos nosotros más nuestros hijos, sino es algo aún más que eso. Entonces, lo están utilizando en este momento para beneficios privados. Y ese es el tamaño de la urgencia. Y efectivamente, en el terreno político-cultural, es tal el acentuamiento de este proyecto que en ese espacio se vuelve sumamente difícil poder empujar una medida que se ha aplicado en toda América Latina sin causar mayores problemas, como son las elevaciones de los salarios mínimos. No entra esta posibilidad
e inmediatamente se le cargan a una acción de esta naturaleza una cantidad de catástrofes nacionales que quien lo haga es porque está instalado en la locura y no hay otra razón para proceder así. Sin nadie decir, sin nadie preguntarse, por ejemplo, en las grandes empresas, cuánto representa el salario como costo. Y quizá van a terminar observando que representa el 4 o el 5%. Entonces, que eleves una pequeña cantidad de eso, causa el desastre nacional. Pues la aritmética no resiste ese razonamiento, ¿no? Ya no digamos otras matemáticas más complejas, ¿sí?, de las que siempre nos presumen los que defienden ese punto de vista, que nos sacan modelos altamente complejos a propósito de defender su argumento, ¿sí? Entonces, identifiquemos estos hechos, planteémoslos, porque me parece que es un punto terminal en muchos sentidos para ser perfectamente claros y buscar sumar fuerzas a partir de señalar estos aspectos. Efectivamente, en el país faltan estos empresarios que inviertan y generen empleo en México. En estas medidas tomadas por Pemex hay una que es una hermosa fotografía de lo que implica. Pemex anuncia que ha emitido bonos para ser colocados en el mercado internacional, con 500 millones de dólares. La garantía es del Exim Bank de Estados Unidos. Además, el Exim Bank ha abierto una línea de crédito de $1.000 millones para apoyar las exportaciones manufactureras de Estados Unidos a Pemex. Y en el documento se establece que eso está en línea con la promoción de las manufacturas en Estados Unidos y la creación de empleo en Estados Unidos, y que por eso lo hace. ¿Sí? O sea, digamos, yo no agregaría nada, tienen razón lo que están haciendo. ¿Sí? Absolutamente. Y tienen enfrente a alguien que acepta eso, que es la principal institución económica de México. Hasta hace pocos días organismo público descentralizado, hoy flamante empresa productiva nacional, ¿sí?, que hace esto. Entonces, hay que sumar para decir que eso destruye la nación. Eso es lo que está haciendo, la destruye. Y es urgente enfrentarlo. El punto es gravísimo porque digamos, tiene que ver con otro elemento a propósito de nuestros afanes democráticos. Nuestros dirigentes, yo creo que están profundamente convencidos de alguna aseveración en algún momento de su existencia, y que está ampliamente documentada en un texto de 1996, que se llama Hacer bien las cosas, mercado y elección en una sociedad libre, del profesor Barro, notable productor de manuales de macroeconomía que se enseñan en muchas escuelas, incluyendo esta. No digo que los que están sentados en la mesa lo usen, pero se usa. Bueno, el profesor dijo hace algunos años, la justicia social, los derechos y las cuestiones relativas a la igualdad entre los hombres se han convertido no solo en